¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Aquí estamos en esta jornada especial, en un feriado a mitad de semana. Una fecha muy conmemorativa en cierta forma porque claramente hace 37 años las tropas argentinas estaban llegando a las Islas Malvinas. Nosotros entendemos que el deporte tiene mucho que ver con la pasión y también en cierta forma con el patriotismo. Por lo tanto, tenemos un programa especial hoy para compartir con todos ustedes, alusivo justamente a esta fecha y al mismo tiempo sin dejar de lado que esté enlazado también con el deporte y con esta pasión. Wanda, ¿cómo estás? Todo bien, acá está, somos deporte, feriado y trabaja igual, la verdad que impresionante. Y tenemos dos figuras súper importantes, ¿o no, Juan? Sí, porque claramente vale la pena destacar todo lo que ocurrió justamente en esta fecha hace 37 años y por eso nos tomamos el atrevimiento en este caso de hacer un impas con la actualidad que por supuesto estuvo también en esta jornada, pero metiéndonos de lleno en el amor por Estudiantes y Gimnasia, en esta historia que tiene a dos amigos de La Plata que estuvieron combatiendo contra los ingleses en la misma trinchera, uno de Estudiantes y el otro de Gimnasia. El clásico en la trinchera, al menos así hemos denominado en la previa esta historia de amistad que hemos encontrado justamente al cumplirse 37 años de la recuperación de las Islas Malvinas por parte de las tropas argentinas. Héctor Piscopo nos acompaña y Alberto Tarsitano, justo a Claudio Fortunato. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bien. Bueno, ¿qué significa esta fecha para ustedes? Obviamente han pasado ya 37 años, toda una vida, pero hoy los encuentra claramente definidos, uno de Estudiantes, el otro de Gimnasia. ¿Cómo fue lo ocurrido hace tanto tiempo? Empieza, dale. Bueno, la verdad fue una experiencia muy difícil, en donde se combinaron un montón de situaciones y compartimos vivencias realmente muy duras, pero a su vez muy importantes y que obviamente afianzó la amistad, el compañerismo, el valorar sobre todo la importancia de estar vivos, ¿no? Y bueno, y el tema de ser de Estudiantes y ser de Gimnasia es realmente anecdótico, pero nosotros dos siempre el mismo respeto, siempre el mismo afecto y no tiene importancia que él sea de Gimnasia y yo de Estudiantes y viceversa. Siempre nos respetamos, siempre podemos hablar correctamente y eso es lo que a mí siempre me llamó la atención de esta locura que está metida entre las dos camisetas, ¿no? Nunca entendí bien por qué nos odiamos, nunca lo entendí. Pero bueno, por lo menos nosotros dos podemos caminar juntos con la misma camiseta. Son, que no pasa nada. Claramente dos soldados, dos héroes de Malvinas que defendieron con su cuerpo el honor de la patria, ni más ni menos que la trinchera. Me imagino que las historias entre Estudiantes y Gimnasia en cierta forma también ayudaba un poquito para atenuar tantas horas de espera, ¿no? Tanta ansiedad para ver que venga el enemigo. Y sí, lo que pasa es que en realidad Malvinas ahí lo único que teníamos era estar bajo una misma bandera que era la Argentina. Lo otro estaba muy lejano de donde estábamos nosotros, porque no teníamos información y segundo era algo bastante secundario. Te explico por qué, porque la situación de vida era bastante riesgosa y las necesidades que teníamos eran muchas. Entonces, bueno, pero sí, en los momentos de tranquilidad nos dedicábamos a por ahí hablar de esas cosas. Ustedes pertenecían al Regimiento 7 de La Plata, Sí. Estuvieron combatiendo en Monte London. En el Wireless Ridge. Bien, y compartieron la misma trinchera con un amigo más. Sí, Con dos más. Con dos más. Con dos Con amigos Antonio Reda. ¿Se conocían antes de Malvinas o se conocieron allí? Yo a Antonio lo conocía antes y a él antes también, pero bueno, yo los conocía a los cuatro en distintos tiempos, pero sí, nos conocíamos. El único que cayó en último momento fue Antonio, pero sí, nos acoplamos muy bien, sí. ¿Cómo fue conformar ¿Cuándo se conforma la trinchera ahí en el lugar, en el combate? ¿Exactamente cuando llegan a Malvinas, cuando lo llevan? No, después del ataque del 1 de mayo. Bien. Sí, más cuando uno habla de una guerra que tenemos que poner en contexto, que estaba perdida antes de empezarla. O sea, era imposible, solo un trasnochado como fueron
los militares que se creyeron que iba a ser lo mismo, cuando iban 100, 200, agarrar a una persona y con cañones acribillarlo, que enfrentarse a un ejército de la OTAN con un socio de la OTAN que también iba a ser socio tuyo. Pero cuando le tocara elegir entre su socio de la OTAN y vos, ahí en el confín del mundo, solo un trasnochado se le podía ocurrir que Estados Unidos te iba a apoyar a vos. Eso ustedes no lo sabían, no lo vivían, no estaban al tanto, Sí, ¿no? pero lo sufrieron. Son los que sufrieron. No estar equipados, no tener el armamento adecuado. Más allá que la guerra lo que denota es la estupidez humana a la máxima potencia. Han pasado siglos y siglos de existencia y a mí si hay algo que me desilusiona es que el ser humano no aprendió nada. No aprendió nada. Porque se repite en uno, que tenemos la suerte que acá no la tenemos. Pero todos aquellos que la han vivido como ellos, o nosotros, otra parte también de otra situación similar, te das cuenta que se repiten. Y en la historia se repiten y se repiten en otros lugares del mundo permanentemente. La estupidez humana no cambia. Alberto, ¿cómo eran esas horas, esos momentos, convivir con ciudadanos del mismo regimiento en ese lugar tan frío? ¿Se hablaba de fútbol? ¿Había lugar? A ver, los primeros días eran más aliviados porque todavía los ingleses no habían llegado. Cuando ya supimos y ya llegó el 1 de mayo, ya ahí las bombas caían y ahí fue diferente. En el caso particular del fútbol, yo le debo agradecer mucho a mi hermana, que me escribía unas cartas maravillosas, en las cuales ella elegía el día que jugaba Estudiantes, Claro. y me iba comentando qué era lo que estaba pasando. Obviamente que solo eso lo recibía 10 días después, 12 días después. Pero servía. Pero Porque me cada servía cosa que te pueda sacar del para contexto, aunque sea un ratito. Para que ustedes tengan una idea, nosotros en Malvinas, en nuestro tiempo lo dividíamos en dos partes. A ver. En buscar comida Claro. y en leer 1, 2, 3, 10 veces por día la misma carta que habíamos recibido de nuestros seres queridos. Por eso yo todas las cartas para mí tenían una validez impresionante, sobre todo la de mi madre, ¿no? Pero mi hermana se tomó ese trabajito de entretenerme contándome el desarrollo Y había del partido que se motivos, estaba ¿no? jugando. Para entretener, porque contextualizamos, en ese momento Estudiantes peleaba por ganar los campeonatos, estaba formando el equipo que después, meses después iba a salir campeón con Bilardo, y Gimnasia estaba transitando un momento difícil. Sí, por eso esa es la parte que yo no recuerdo con agrado. Si no me acuerdo, no pasó. Sí. ¿Se hablaba, se chicaneaban, se cargaban? No había margen para eso. No. El respeto era inmenso y sigue siendo inmenso y no. Y el miedo también sería. Y el miedo, Sí. yo siempre cuando doy una charla hago hincapié en los chicos. El día que más miedo tuve en mi vida fue el 1 de mayo porque no entendía nada. Yo creía que era un extra de una película de guerra y cuando empecé a mirar a los costados y para arriba me di cuenta que no era un extra, era yo un protagonista y fue una sensación devastadora realmente. Claro, porque ese fue el momento donde no había vuelta atrás. Cuando empezaron los primeros ataques ya no había posibilidad a que esto se volviera atrás. Y aparte ni lugar donde esconderte tampoco. No, Estás en una isla, imposible. Por eso no hay lugar donde zafar. No. Les Sí, hago una pregunta a ambos dos. La verdad que a mí me llega muchísimo este tema porque, aparte de, dos hinchas, son dos personas que estuvieron luchando por nosotros, a pesar de todas las dificultades que fueron muchas. El momento ese en el que ustedes recibían las cartas, quizás después de tantos días, ¿cómo era? ¿Lo leían ustedes, lo compartían, ese pedacito de información que tenían, o se lo guardaban para ustedes y se quedaban con eso? No, compartíamos, era un momento de que te dijo tal, que te cuentan, que me cuentan a mí, no, lo compartíamos y no, porque no teníamos otra cosa, aparte de la comida, que compartir. No Claro. había otra cosa. Entonces todo lo que llegaba a nuestras manos era eso, era para compartir. Y aparte nos daba fuerza, fuerza. Las cartas cumplían esa función. Las cartas nos motivaban a nosotros para que no nos caigamos y sigamos fuertes para volver. Eso era... Ahí tenemos una anécdota con él que es del 12 de junio. Ya habían atacado al Monte London, y la situación era desastrosa. Y nuestra posición cambia totalmente, se mueven todas las posiciones y nosotros quedamos él, yo y otros 5 soldados más en un frente viejo. Y en ese momento a mí me llega una carta, no sé de quién, me dice, toma, Pipo, tenés carta. Cuando la abro,
me dice él, qué suerte que tuviste en recibir una carta. Le digo, la verdad, me hizo re mal, porque yo ya me había olvidado de mi familia, o sea, la situación era tan compleja que me había olvidado. Claro. Y bueno, pero bueno, sirvió. Era noticias desde el continente, algo servía. Sin dudas es una situación extrema en la parte anímica, emocional, ¿no es cierto? Incluso ya en esa fecha en la cual se estaba por dar el desenlace, ¿no es cierto?, de lo que fue la última batalla. Bueno, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Ensamblar un poquito la pasión del deporte, también con lo que significó. Sabemos que tanto los clubes, estudiantes de gimnasia están trabajando muy bien, muy de manera organizada, ¿no es cierto? Yo les propongo continuar después de esta tanda, de este bloque, con esta charla amena, en este día tan especial, en este nuevo 2 de abril, sin perder de vista, entre otras cosas, que tenemos también imágenes vinculadas a la actualidad, a lo que ha pasado en los entrenamientos. Vamos a ir al primer corte, si les parece, mirando lo ocurrido en gimnasia, y enseguida retomamos, Wandy, con esta charla. Dale. Con dos excombatientes, uno del Pincha y otro del Lobo.